Gracias, hermanos. Doy gracias a Dios también por esta oportunidad que el Señor me da para poder compartir la palabra. Como siempre decimos casi todos los que estamos hablando, no estamos diciendo cosas nuevas. Aquí nadie está inventando la rueda. Ya lo que estamos hablando son las cosas que hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo y estas instrucciones que hemos ido madurando, ¿cierto?, en el tiempo, son las que queremos ir transmitiendo también para tener una mejor comprensión de esta palabra que hemos recibido, este Evangelio. El título del estudio que quiero hacer es el siguiente: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Este es un texto que está en el último capítulo de Primera de Corintios, el capítulo 16, verso 22. Y en esta sentencia, Pablo resume todo lo dicho desde el capítulo 1 al capítulo 16, porque ahí se estaban presentando muchas cosas que eran muy contrarias a lo que el Señor nos pide y lo que a Él le agrada. Entonces, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea, maldito. Miren qué sentencia más terrible: todo aquel que no amare a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces andamos por la vida, ¿cierto?, caminando y haciendo cosas y creemos que estamos de lo mejor, y no nos damos cuenta que en nuestras actitudes lejos estamos de amar a nuestro Dios. Y estamos bajo esa sentencia de ser maldito. Recordemos que ya Pablo nos dice que en Adán todos pecamos, y por causa de nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que está Pablo diciendo es prácticamente lo mismo que ya dijo con otras palabras en otro tiempo. Si queremos agradar a nuestro Dios, tenemos que hacer lo que Él nos dice. ¿Y qué nos dice por la Escritura? Que nos preocupemos del huérfano, del desamparado, de la viuda, es decir, de nuestro prójimo. Porque el ocuparnos de ellos es un fruto de la fe. Pero si no obedecemos, estamos actuando carnalmente, preocupándonos de nosotros mismos, y en esa actitud no se refleja el sentir de Cristo. Por lo tanto, esa poca madurez espiritual o esa rebeldía por causa de nuestra carne nos deja bajo la sentencia que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 16, 22, que es el título que leí. Vuelvo a repetir: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Si observamos el comportamiento de la iglesia de Corintios, vamos a ver las cosas que no eran agradables a Dios, como por ejemplo tomar partido por personas, las envidias, las rencillas, el preocuparse y buscar dones para sobresalir sobre otros, pero en eso no hay amor, porque cuando quieren sobresalir y buscar el aplauso, en eso no hay amor. Se apresuraban a tomar la cena, cuando se iban a juntar para la cena del Señor, que llegaban unos primero, comían y tomaban las cosas, después llegaba el otro y no les importaba. Otro tomó la mujer del padre, otros tenían otros problemas y nadie decía nada. Pero sin embargo, en su actuar, ellos no veían este problema. De hecho, otros hermanos fueron los que dieron aviso. Es preocupante porque nuestro adversario, que no duerme, no descansa, no se toma días feriados como nosotros, él está día a día tratando de quitar esta verdad. Como ya hemos dicho muchas veces, a esta iglesia se les predicó el Evangelio, recibieron con gozo el Evangelio, pero enriqueció en muchas cosas. Y eso lo usó Satanás en contra y dejó a esta congregación al borde del precipicio, como siempre digo. Entonces el apóstol, cuando nos dice el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es de cuidado, hermano. Uno piensa que está haciendo las cosas bien y muchas veces se despreocupa. Ahora uno puede decir, pero si yo amo a Cristo, ¿por qué dice el que no ama a Cristo sea anatema si yo amo a Cristo? ¿Qué tiene que ver el prójimo con que yo ame a Cristo? Entonces, ¿por qué me sacan al prójimo, que tengo que amarlo, perdonarlo? Si yo amo a Cristo, yo amo al Señor, pueden decir muchas personas.
hace una disociación, ¿cierto?, entre Cristo y las personas. Entonces, esta terrible sentencia, hermano, viene para todo aquel que no le ama. ¿Y cómo puedo yo saber si le amo o no le amo? Pablo dice en otra parte, ¿cierto? Examinaos si estáis en fe. ¿Cómo puedo examinarme si estoy en fe? ¿Cómo puedo saber si estoy firme en esta fe que digo creer? Bueno, ¿usted ama a su prójimo? Pregúntese eso. ¿O ama al que lo ama y odia al que lo odia? Porque eso hacen todos los hombres. No hay diferencia en eso. Entonces, ¿qué tiene que ver que yo a mi prójimo con que yo amo a Cristo? Si se recuerdan todo lo que hemos leído de Corintios, porque pasamos y revisamos todo el capítulo, y de hecho también se está ahora haciendo un nuevo estudio, ya van 7 capítulos puestos en el canal, si no lo han visto, revisen. ¿Qué está pasando en esa iglesia? Ahora, esa iglesia es tan mala que ellos en particular, no, porque es un reflejo de todos nosotros. Todo lo que se dice con ellos, también nosotros lo hacemos. No somos distintos a ellos, porque ya la Escritura encerró todo bajo pecado y ya dice que en Adán todos pecamos. Por lo tanto, no hay diferencias. Quiero que leamos un texto que está en Romanos, en el capítulo 13. Dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo cumplió la ley. El que ama al prójimo cumplió la ley. Esto ya lo conocemos. Pero una cosa es conocerlo y otra cosa es hacerlo carne. Entonces, cuando el apóstol nos insta a amar a nuestro Señor, porque si no lo hacemos, estamos bajo el anatema, tiene que ver con esto. Porque si yo digo que yo amo a Dios y no amo a mi prójimo, estoy entendiendo las cosas. Es como ese hombre que fue a suplicar a su Señor que le perdonase toda su deuda, la cual no podía pagar, por más que se esforzara, no la podía pagar. Suplicó a su Señor y éste le perdonó. Se fue contento ese hombre. Pero ese contentamiento, esa alegría, ese gozo, terminó cuando se cruzó con un consiervo. Y se acordó que ese consiervo le debía dinero también. Y que también ese consiervo, al igual que él, no podía pagar esa deuda. Por más que trabajase, no podía pagarla. ¿Y qué hace el consiervo? Lo mismo que hizo este siervo con su amo, con su señor. Le rogó, le suplicó. ¿Cómo tendría que haber actuado ese hombre? Con amor, ¿cierto? Porque fue perdonado. Pero no actuó con amor. Ahora la pregunta es, ¿entendió el amor? ¿Entendió el perdón? A pesar de que se gozó. Pero vemos que no lo entendió. Y cuando a este señor le van a avisar los otros lo que hizo ese siervo con su consiervo, le dicen a su amo, a su señor. Y este señor llamó a este siervo y le dice, ¿no te convenía hacer como yo hice contigo? ¿Y qué ocurrió con él? Fue llevado al alguacil, al calabozo, es decir, no le sirvió de nada, hermanos, ese perdón. Por eso que Pablo dice, el que no amara a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Ese hombre gozó de misericordia, se alegró, yo creo que hasta besó a su Señor, pero le duró un corto tiempo, porque cuando tuvo que hacer lo mismo para con su prójimo, no lo hizo, cerró su corazón. ¿Se dan cuenta, hermano, que a veces Satanás, él, como digo, él no descansa, él está buscando todas las artimañas, él es el maestro en esto, usa todas las artimañas del error para provocar la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El que no ama a nuestro Señor Jesucristo está bajo maldición. Es un anatema, porque no está actuando conforme al sentir de Cristo, porque Él se entregó por todos, no se entregó por algunos, por todo el mundo murió, no hizo acepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? ¿Discriminar entre unos y otros? ¿Estrechar nuestro corazón con uno y con otro ensancharlo? Cristo lo ensanchó para con todos. El que ama al prójimo cumplió la ley. 613 puntos, si no me equivoco, son la ley. Está constituida, ¿cierto?, por la ley, los profetas, los salmos. Pero en un solo punto se cumple todo, amando al prójimo. La ley nos muestra nuestra rebeldía, nuestra pecaminosidad, la cual
por nosotros mismos, naturalmente, no podemos amar. Por eso nos condena. La paga del pecado es muerte. Pero el que ha creído, ha guardado la fe, tiene que actuar conforme a aquel que lo llamó. No seamos como ese siervo que fue rebelde, a pesar de haber gustado el perdón y el amor. Este título que pongo acá es sobremanera importante que lo tengamos presente, porque no basta decir, no sé, yo amo a mi Señor, yo haría todo por Él, y su vecino le pide un pan y no lo tengo, o no lo saludo, o hablo mal de Él. ¿Puedo decir entonces que amo a mi Dios? Todo aquel que no anda como nuestro Señor anduvo es un anatema. Y eso es muy peligroso, por cuanto nuestra vida depende de eso. Es posible que de una misma fuente, como dice la Escritura, salga agua dulce y agua amarga. No, o es dulce o es amarga. Pero no puede salir un agua mixta, o es dulce o es amarga. Como también dice Juan en Apocalipsis, o se es frío o se es caliente, pero no tibio. Aquel que ha guardado la fe, aquel que ha recibido esta verdad, tiene que actuar entonces en consecuencia, amando como fue amado, perdonando como fue perdonado. Y así vamos a actuar y agradar a Dios en nuestro hacer. Pablo nos dice que el Señor puso las buenas obras para que andemos en ellas, porque tampoco tenemos que andar nosotros, oh, mira lo que hice, mira lo que hice. No, porque usted lo hace, ese es el fruto de la fe y se refleja en eso, en el amor. Todo está suscrito al amor, nada fuera del amor. Entonces, de una fuente, pregunto, ¿puede salir agua dulce y agua amarga a la misma vez? La respuesta es no, no puede. En Isaías 58, el Señor que por boca de él cierto habla, amonestando a este pueblo rebelde y contumaz, que ellos hacían todas las cosas. Si había que sacrificar, sacrificaban. Si había que hacer ayuno, hacían ayuno. Si había que ir para allá, iban para allá. Pero dice que su corazón lejos estaba de Dios. Pero ellos actuaban como si hubiesen obrado bien, dice Isaías 58, los primeros versículos, para que después lo puedan buscar. Como si hubiesen obrado bien, imagínense. Pero lejos estaban de obrar bien. En ese actuar no había este amor a Dios, no había este amor a nuestro Señor, porque lo hacían en apariencia. La apariencia sirve para este mundo nomás, hermano. Aquí podemos poner nuestra mejor cara y engañarnos todos. Pero a Dios no le engañamos. Él pesa los corazones. Él nos conoce, Él nos hizo. Por lo tanto, no le podemos engañar. Pero Satanás nos dice y nos hace creer que sí podemos engañarle. Este pueblo hacía todas las cosas como si hubiese obrado bien. Y si nos vamos más atrás, ¿cierto? En el Génesis, Satanás engañó a Adán. Un hombre que tenía todo, puso los nombres de todos los animales, de todas las semillas, de todos los árboles, le dio una sabiduría tremenda. Y lo engañó igual. Y después andaba escondiendo. Se avergonzaba de que estaba desnudo. ¿Se podrá esconder el hombre de Dios? Si fuera lo más alto, allá estás tú, o lo más bajo, ahí estás tú. ¿Dónde podrá esconderse el hombre de la presencia de Dios? No puede. Pero Adán pensó que se podía esconder. Después, un poco más adelante, cuando Caín mata a Abel y le pregunta por su hermano, no, yo no sé, soy igual acaso de él. Él pensaba que podía engañar a nuestro Dios. ¿Puede el hombre engañar a Dios? Pero Satanás hace que uno crea que sí puede. ¿Puede entonces de una fuente salir agua dulce y amarga a la vez? No puede. Y el que no ame a nuestro Señor es anatema, es un maldito. Es como también dice Pablo, el que se va a otro evangelio, y no que haya otro, sino que el que está es torcido y ya no está fundado en el amor, sino que en la envidia, en el rencor, en el odio. Y ese también es un maldito, porque es lo mismo, porque no está actuando conforme a lo que Dios quiere. Si uno observa los frutos de la fe del creyente, están todos involucrados con el amor, el preocuparse del otro, el cuidado del otro. El apóstol Pablo, cuando hacía sus viajes misioneros,
Siempre habían aquellos que lo esperaban, lo llevaban hasta una casa, otro que lo hospedaba, otros que preparaban una comida, otros que iban a buscar para las reuniones. Y Pablo después agradecía en sus cartas, porque en eso había amor, todo lo hacían por amor, y en eso había una colaboración a la predicación del Evangelio. Pablo era el predicador, Pablo el que entregaba esta palabra, pero Pablo pone a la misma altura a aquel que le dio una taza de té, a ese que le dio una cama para que duerma, a ese que lo fue a buscar, esos colaboradores, porque lo hacían movidos por el amor, porque entendieron el perdón y el amor de Dios en Cristo Jesús, y lo reflejaban en ese actuar para con el prójimo. Pero el que no cree, todas estas cosas no le son propias. ¿Y qué es lo que hace el hombre cuando no cree? Todo lo contrario. Empiezan las disputas, las odiosidades, el querer sacar provecho del otro. Eso es lo que a Satanás le encanta, porque sabe que en ese estado estamos bajo condenación. Lo peligroso es ahora cuando Satanás quiere quitar la semilla y algunos que están en una congregación se sienten mejores que los otros porque están ahí y se creen mejores y no son capaces de colaborar o ayudar al prójimo, y Satanás también los engaña. Oye, estás tranquilo, tú estás en la iglesia, estás bien. Tú sabes bastante de la Biblia, estás bien. ¿Qué importa que no ayude al de allá? No te preocupes del de acá. Santiago, ¿cierto?, nos decía que la religión pura y verdadera es actual, la que se preocupa del huérfano, del pobre y la piedra desamparado, es decir, preocuparse del prójimo. Satanás siempre va a querer quitarnos esta semilla. Siempre. ¿Se recuerdan la parábola del sembrador? Van a ver cómo llegaban las aves, cómo crecían las malezas, cómo salía el sol y pegaba. Pero cuando cae en buena tierra esta semilla, las inclemencias del tiempo no le hacen mella. Es como el que construye en la roca. Va a sufrir todas las inclemencias del tiempo, pero ahí va a quedar firme esa construcción porque está sobre la roca. Cuando uno dice que ama a Dios, que ama a Cristo, pero cierra su corazón para con los otros, en realidad está siendo engañado, está siendo un hipócrita. Eso es lo que hacían los fariseos, que se refleja la hipocresía hecha carne. Y esa hipocresía la tenemos todos los hombres. Gracias, Señor, tu Dios, porque no soy como este. Miren, gracias, tu Dios, porque no soy como este, decía el fariseo. Y el otro lo único que decía, hace propicio a mí, que soy un pecador. Ayúdame en todas mis debilidades. No puedo amar a este, me cuesta esto otro. Ayúdame, Señor, para sobrellevar mi carnalidad y poder actuar conforme a tu sentir. Ese es el clamor nuestro. Pero cuando nos queremos apartar, movidos por nuestro adversario, y querer nosotros hacer las cosas, nos vamos a entrampar. Y nos vamos a encontrar no amando a nuestro Señor y cayendo bajo el anatema. Sabemos ya la consecuencia de eso. La paga del pecado es muerte. Cuidémonos, hermanos. Si Pablo nos dice, examinaos si estáis en fe, veamos nuestra actitud. Confrontémonos contra el sentir de Cristo, contra la ley de Cristo. Y muchas veces quizás nos vamos a encontrar que no estamos actuando como Cristo lo hizo. Satanás conoce nuestras debilidades. Nosotros por eso que anhelamos este reino, por eso que anhelamos, ¿cierto?, este cuerpo espiritual, porque estamos en un cuerpo corrupto. Pero sin embargo, el milagro que Dios provoca en este cuerpo corrupto mío y suyo es que una vez que nos da y nos revela esta palabra, nos hace hacer cosas que naturalmente no haríamos. Ya lo hemos conversado muchas veces. Amar y perdonar. Porque eso naturalmente el hombre no lo hace. El hombre ama al que lo ama. Perdona al que lo perdona. Odia al que lo odia. Le pega al que le pega. En fin. Pero el sentir de Cristo, todo lo contrario. Recuerden que él dijo en la cruz, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué no saben lo que hacen estos hombres? Porque están en tinieblas. No les ha sido revelada la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y todo aquel que está bajo oscuridad, todo aquel que está en las tinieblas, está bajo maldición. Pero para que estas tinieblas desaparezcan, alguien tiene que hablar. Por eso que Dios levanta hombres
en el tiempo para que esta palabra siga corriendo y sacando hasta el último de los que Él tiene predestinados para creer. Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Miren, vamos a Mateo 22, verso 37. Aquí hablándole a un intérprete de la ley, ¿cierto? Que se creía que estaba en lo correcto, que hacía todo bien. Bueno, se enfrenta con el Señor. ¿Y qué le dice nuestro Señor? ¿Cuál es la pregunta que hace primero este hombre? El verso 35. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, miren, tentándole y diciendo, es decir, ¿amaba realmente a nuestro Señor? Vemos que no, porque le quería tentar, no quería aprender. Y le dice, maestro, también ahí vemos la hipocresía, no lo consideraba como tal. ¿Se dan cuenta cómo actúa Satanás en la mente de las personas religiosas? Un hombre que conocía la ley, pero sin embargo no entendió que en la ley decía que se cerraba todo con el amor al prójimo. En eso se cierra toda la ley, como le explica el apóstol Pablo. Pero este hombre le pregunta y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuáles? De amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. ¿Cuál era el problema que tenía este hombre? Él decía que amaba a Dios, pero despreciaba al prójimo. A todo aquel que él consideraba pecador, lo despreciaba. Al samaritano, despreciaba. Al extranjero, despreciaba. A la viuda, al huérfano y al desamparado, no les ayudaba. Y nuestro Señor le dice que este segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, así también debe amar al prójimo. ¿Se recuerdan del joven rico? ¿Qué más me falta? Decía él. ¿Qué más me falta? Bueno, vende lo que tenía y entregó a los pobres. Y se fue triste. ¿Amaba realmente a nuestro Señor? No. Se fue triste porque tenía que deshacerse de lo que apreciaba más, que eran sus riquezas. Y cayó bajo la sentencia del anatema. Porque el que no ama a nuestro Señor Jesucristo es un anatema. Al punto que los apóstoles que están ahí se estremecieron. Y llegaron a decir, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Humanamente es imposible para todos nosotros llegar a ese estado con nuestras fuerzas, porque estamos bajo condenación. Pero Dios, en su grande misericordia, y para Él no hay nada imposible, como le dice ahí, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Él cambia un hombre vendido al pecado, sin cambiar su esencia, sino que por medio de una revelación de una palabra, cambiando y renovando nuestra mente conforme al Hijo de Dios, provoca que podamos amar y podamos sobrellevar y podamos perdonar al prójimo, como Cristo lo hizo. Ese es el milagro del Evangelio, como decía nuestro hermano José, es un milagro que creamos y es un milagro que podamos amar a ese que nos hace daño, porque naturalmente no lo haríamos. Este hombre que conocía la ley tienta al Cristo y le llama maestro, cuando no lo consideraba como tal, como todos los otros fariseos que habían ahí. Mas el Cristo le recuerda, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a ese. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando alguien dice, pero si yo amo a Dios, ¿qué tiene que ver que ame al prójimo? ¿Por qué me sacan al prójimo si yo amo al Señor? Por esto. Porque este segundo mandamiento de la misma fuerza del primero tiene que ver con el primero. No puede usted amar si no ha entendido el amor. No puede perdonar si no ha entendido el perdón. Y eso viene de Dios, cuando nos revela su evangelio y nos muestra esta gran obra de Dios en Cristo, al tomar Él, mi pecado y su pecado, y morir
Y en esa muerte nos perdona. Él es nuestro Cordero, como nos explicaba el estudio pasado nuestro pastor. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si nos recordamos un poco, cuando nuestro hermano Alex nos compartía la palabra, de cierto, Dios es bueno, ciertamente con los de limpio corazón, no con los otros. Él se agrada de aquel que actúa conforme al sentir de su Hijo. ¿Por qué se agradó solamente en Cristo y no se agradó en la humanidad? Porque la humanidad es contraria. No busca a Dios. Ya lo dice el apóstol Pablo. El hombre no busca a Dios. Él ligero a derramar sangre. En otra parte dice que lo entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Porque el hombre es rebelde y contumaz. ¿Qué quisieron hacer los hombres en Sodoma cuando llegaron los ángeles para sacar a Lot y destruir esa ciudad? ¿Qué querían hacer los hombres? ¿Se recuerdan? Que Lot incluso les pasó a sus hijas. Hagan lo que quieran con ella, pero no toquen a estos hombres, no hagan tal maldad. Ellos querían a esos hombres. Miren la perversión. Ese es el hombre. Eso somos todos nosotros. Eso no agrada a Dios. Y llevó a la destrucción de esos dos pueblos y los circundantes. Ahí vemos un juicio de Dios. Parcial, pequeño. Que en el futuro será universal. Todo aquel que no ame al Señor va a perecer. Porque la paga del pecado es muerte. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No se nos olvide eso. Usted no puede separar a Dios y al hombre. No puede decir yo amo a Dios, pero puedo darme la licencia de a este no amarlo. Porque esto no está entendiendo nada. Estaría actuando como ese siervo que le comentaba al principio, que pidió que su Señor le perdonara, este le perdonó, y él no actuó conforme al perdón que le dio su Señor con respecto a su consiervo. Él tampoco entendió el amor, a pesar de que lo gustó. Tampoco entendió el perdón, a pesar que lo gustó. Porque cuando tuvo que actuar conforme a eso, no lo hizo. Cerró su corazón. Fue engañado por el diablo. Y le costó la entrada al reino. Me recuerdo también con el hijo pródigo. Después que éste gastó todo el dinero que recibió de herencia del padre en vida, y estando ahí comiendo con los cerdos, humilla su corazón y clama, ¿cierto?, porque he pecado contra ti. Y vuelve, y su padre lo recibe con los brazos abiertos. ¿Cuál es la actitud del hijo que estaba en casa? No se gozó como el padre, se molestó. Se molestó. Él estando con el padre tenía todo, no le faltaba nada, pero se molestó cuando fue recibido ese hombre, ese hermano, que tenía que haber estado con gozo, al igual que el padre. ¿Se dan cuenta cómo es el corazón del hombre? Quiere todo para sí. ¿Y qué hizo Cristo? No supo ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo hombre. Por eso, hermano, que el que no ama a nuestro Señor, como dice el apóstol Pablo, sea anatema. Como también cierra con otra frase que también hemos dicho acá. Saludaos con ósculo santo. Miren, un simple beso. Pero si en ese beso no hay amor, no sirve de nada ese beso. Entonces Pablo cierra todo en ese acto. Un beso de amor. Saludaos con ósculo. Si no hay problema entre ustedes, dicen que no hay problema, esas envidias no son envidias, esas peleas no son peleas, ok. Saludados con ósculo santo. ¿Se dan cuenta, hermano, las profundidades de las palabras? Que no es una simple frase. Cuando estaba en la iglesia bautista y pasaba por ese texto, se lo conversaron un minuto, nosotros nos saludábamos por lo general de besos con las hermanas en la iglesia, hace de mano, y un día leyendo, oye, mira, saludos con ósculo santo, salimos de un beso, que sea como, qué simpático. Pero es que no era eso. Ese abrazo, ese beso, debe ser movido por el amor. Somos coherederos de una misma esperanza. Y en virtud de eso nos alegramos y cuando nos vemos nos abrazamos, nos damos un beso, pero en eso no debe haber rencilla. Yo no puedo darle un beso o abrazarlo si en mi corazón tengo algo contra usted. Porque si tengo algo contra usted, Satanás ya está empezando a hacer su trabajo. Y va a pasar que me puedo descaminar si alguien no me habla, si el Señor me pone a alguien, un Felipe al lado ahí, o un Pablo al lado, que me explique y me haga ver
la condición a la que puedo caer. Es importante, hermano, entonces, que consideremos estas palabras de Pablo. Así como ese ósculo santo, que no ama a Cristo, sea anatema. O como el que se va tras un evangelio que no es el que predicó Pablo, sea anatema. Todo aquel que no guarde la fe de Jesucristo y se esconde en las tinieblas, es un anatema. No quiere venir a la luz para ser reconvenido de ella. Quiere seguir viviendo en las tinieblas. Quiero que vayamos ahora nuevamente a recordar un par de cosas. Tengan su Biblia abierta en el libro de 1 Corintios 13. Aquí vamos a recordar un par de cosas. Primero, ¿cómo trabajó Satanás en esa iglesia? ¿Qué quitó Satanás de ahí? Al punto de que la iglesia estaba al borde del precipicio, como dije anteriormente. Mas Dios, en su misericordia, movió el corazón de estos hermanos de Gloe para hablar con Pablo y Pablo, ¿cierto? Escribirle a estos hermanos y reconducirlos a la verdad. Después de todas esas dificultades que estaba ahí, Pablo dice, miren, tranquilo, yo les presento un camino más excelente, que es el amor. Es decir, había falta de amor, y cuando hay falta de amor, usted provoca daño en el prójimo, porque el amor no hace mal al prójimo, pero cuando no hay amor, sí hace mal al prójimo, porque usted no se va a preocupar por el prójimo. ¿Y qué es lo que había quitado Satanás en esa iglesia? Justamente esto, el amor. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo siguiente, el amor es sufrido. Bueno, estos hermanos no estaban actuando así. El amor es benigno. Ellos no estaban siendo benignos. Digamos todo lo que hemos leído desde el 1 al 16. No tiene envidia. Estaban llenos de envidia. No hace sin razón. No busca lo suyo. No piensa el mal. No se goza de la injusticia. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo soporta. El amor, dice, nunca deja de ser. ¿Se dan cuenta, hermano, el peligro que estaba esa congregación? Porque todas estas cosas hacían lo contrario. Llegaron los pajaritos, se estaban comiendo las semillas. Entonces ya habían envidias, peleas, partidismos. Las injusticias se estaban desbordando. Por eso Pablo dice, hermanos, yo les presento un camino más excelente. Todo eso otro es bueno siempre y cuando esté fundado en el amor, pero ustedes no están actuando así. Por eso que les dice después al final, el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Son cosas, hermanos, que debemos tener siempre presentes. Ahora, si nos recordamos un poco más atrás, ¿qué pasó con el pueblo judío cuando sale de Egipto? Recuerden, pasaron 10 plagas, cruzaron el mar muerto en seco, tomaron agua donde no había agua. Y Pablo dice que esa roca que lo siguiera a Cristo mismo. Tuvieron sombra donde no había sombra. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué es lo que anhelaban? ¿Anhelaban lo por venir? ¿O echaban de menos lo que quedaba atrás? ¿No miraban para atrás y anhelaban eso que dejaban? ¿Dónde estaba el amor de Dios en ellos? ¿Realmente había ese gozo y esa alegría rebosante de alabar y amar a Dios sobre todas las cosas? No. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a eso? Dice, honraron ídolos. Comieron, bebieron, jugaron, fornicaron, tentaron a Cristo, murmuraron. Miren, ellos vieron cosas que usted y yo hemos visto. Y grandes señales potentes de nuestro Dios para con ellos. Pero sin embargo, actuaron igual como los hermanos en Corinto, con un corazón estrecho. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue el fruto de ese actuar? Perecieron, quedaron postrados en el desierto. Todos los mayores de 20 años. Pero ellos se alegraban, ¿cierto? Pero sin embargo, su corazón, incluso dice la Escritura, que tenían sus cultos particulares. Escuchaban a Moisés, se alegraban, ¿cierto? Hacían todo, como decía Isaías, actuaban como si hubiesen obrado bien. Después se iban a sus carpas, a sus tiendas, y tenían sus ídolos particulares que traían heredados de los egipcios. ¿Se habían desprendido de todo? No, porque anhelaban lo que habían dejado atrás. Añoraban esas comidas, esas camas. Eran esclavos, hermano. Y estaban en figura
saliendo hacia el reino de Dios, a esa tierra prometida, pero ellos veían tierra, no veían desierto. Nos has traído aquí para que muramos. ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a tomar agua? Después de ver todas esas grandes señales, Satanás los engañó. Pero mantuvo a Moisés, a Josué y a Caleb. Y por misericordia a ellos, fue misericordioso con los menores de 20 años. Pero si seguimos viendo la narrativa, vemos que esos menores cuando crecieron fueron tan malos como sus padres. Tampoco les amaneció. Pero Dios en su misericordia siempre tuvo unas reliquias. Mantuvo a unos que no doblaban rodillas ante Baal, o algunos que realmente amaban su venida y lo esperaban. Pero cuando Satanás entra por medio del engaño, porque él es el padre de mentira y es homicida, él quiere quitar esta verdad de nosotros, hermanos. No demos lugar al diablo. Metámonos en las profundidades de esta verdad, el Evangelio de Jesucristo. Una vez que hemos creído, hermano, ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a aquel que murió por nosotros, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Él fue el que murió. Nuestro amo antiguo, Satanás, nos dejaba hacer lo que usted quisiera y lo que yo quisiera. Se complacía vernos rebosantes de maldad. Se gozaba en eso, porque se cumplía su fin, que todos pereciéramos. Más, cuando Dios nos revela a Jesucristo, nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si estamos en la luz, no andemos como si estuviésemos en tinieblas. Amemos y perdonemos a nuestro prójimo como Dios nos amó y nos perdonó en Cristo Jesús. Miren, a veces también somos apresurados a responder y actuar. Ya sabemos quién fue así en la Escritura, un apóstol. Apurón, cuando fueron a prender al Cristo, ¿qué hizo? Sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Es reprendido, porque si el Cristo quisiera hubiese llamado una legión de ángeles, pero tenía que someterse a la voluntad del Padre, tenía que ser entregado. Vamos al libro de Juan, al capítulo 21. Hay una conversación. ¿Cuántas veces le preguntó Cristo a Pedro si lo amaba? ¿Se recuerdan? 3 veces. Dice el verso 14, era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele el Señor, apacienta mi cordero. No la pensó. Dijo, sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Pasó un tiempo y le vuelve a decir. Vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas, nuevamente. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y miren ahora, ¿qué pasa con Pedro? Entristecióse Pedro que le dijese la tercera vez, me ama. Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Pero aquí ya cambió. Recuerden, Pedro había negado al Cristo, a aquel que decía que lo amaba, y lo maldijo. Y cantó el gallo, tal como lo había dicho el Señor. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y cantó el gallo. Ahora, escuchando más profundamente la pregunta, se rinde y dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y el Señor dijo, apacienta mis ovejas. Esa era la respuesta primera. Pero tuvo que preguntarle 3 veces. Nosotros a veces también somos apresurados a hacer cosas. Como un caballo loco. Cuidado, no seamos caballos locos. Hay muchos ejemplos en la Escritura de personas que actuaron de una forma y no se les dio lugar a arrepentimiento. Ananías y Zafira. Matrimonio, parte de la iglesia, y quizás cantó muchas veces, hospedó muchas veces, ayudó a mucha gente muchas veces, y en algún minuto quisieron hacer lo que no podían hacer, como lo hacían otros hermanos, que entregaban las cosas a todos los apóstoles para que
la dispusieran para con los hermanos que tenían más necesidad. Vendían sus haciendas, etcétera, etcétera. Y hoy dijeron, vamos a hacer lo mismo. Y vendieron, pero defraudaron con respecto al precio. La vendieron en 100 y digamos que la vendimos en 50, pero fue la totalidad. ¿Podían engañar al Señor? No. Satanás los engañó, se metió en el corazón de ellos, como Pedro les dice. Y querían defraudar al Señor. No consideraron al apóstol, no consideraron que era un siervo de Dios, no consideraron que sobre él estaba Dios, no consideraron que Dios pesa los corazones y nos conoce porque Él nos hizo, y dijeron la vendimos en tanto. ¿Y qué pasó? Cayó en tierra. Después cuando llegó la mujer que no sabía lo que había pasado, mantuvo la mentira, mantuvo el engaño, y cayó como cayó su marido. El que no ama a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Todas esas cosas que están puestas en la Escritura, hermanos, como dice el apóstol, están puestas como ejemplo para con nosotros, que no caigamos en semejantes contradicciones. Dios no va a tener problema para el que es culpable. El que es culpable es culpable. Seamos como este hombre que se humilla ante el templo y dice, Señor, sé propicio a mí, ese publicano, sé propicio a mí, que soy un pecador. Satanás lo que menos quiere es que entendamos el amor de Dios, entendamos este perdón. Él quiere que nos mantengamos en esto y nos muestra todas las cosas que podemos ver, nos hace sentirlas queridas, como que no hay nada más después de esto, pero el anhelar del corazón de cada creyente debe ser el mismo que tuvo nuestro patriarca Abraham, anhelando esa patria celestial, cuyo arquitecto y fundador es Dios mismo. Eso es lo que anhelamos, poner la mira en las cosas de arriba, buscar el reino de Dios. Eso es lo que debe anhelar nuestro corazón, para que todos los demás, como dice que es por añadidura, será. Pero si nosotros vamos por las añadiduras, nos va a pasar lo que le pasó a este pueblo que salió de Egipto. Va a pasar lo que pasó con esta iglesia en Corinto, y vamos a empezar a descaminar, porque vamos a perder el principio de todo esto, que es el amor de Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque nos amó primero, como dice el apóstol Pablo. Él nos amó primero y Él provoca en nosotros ese amor hacia Él, porque naturalmente no lo tendríamos. Quiero recordar nuevamente lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos, capítulo 13, 9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta que en el amor no hay un daño al prójimo? El amor no daña al prójimo, pero cuando no está esto presente, sí hay daño al prójimo, porque no hay preocupación de él. Y nuestro Señor murió por todos, eso no debemos olvidarnos, murió por ese hombre más indeseable que esté en este planeta, como para aquel más virtuoso que uno considera humanamente hablando. Murió por los dos, porque tanto la persona más despreciable como aquel que uno tiene un buen concepto, todos estamos bajo pecado, porque en Adán todos pecamos. Entre nosotros no hay diferencia, todos merecemos la muerte, mas Dios por misericordia dice, este que merece la muerte, yo le daré vida. ¿Y cómo le daré vida? Sacrificando a mi propio hijo. Porque él fue el cordero que Dios usó para quitar el pecado del mundo. Esa figurita que había en el antiguo pacto, después se hizo hombre, el Hijo de Dios. Por lo tanto, a él le debemos toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Y si decimos eso, en consecuencia, debemos también amar a todos aquellos que nos rodean, sin acepción de personas. El Santiago capítulo 2, verso 8. Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Y la paga del pecado es muerte. Por eso, que no es una jugarreta el no amar a Cristo. De eso depende nuestra vida. Porque nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Por ahí dice también,
El que ama padre o madre, o hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Porque Él se entregó, hermano, entregó su vida. Dios hecho hombre. Mira hasta lo que se humilló. Se hizo hombre para gustar nuestra muerte. Y en esa muerte darnos vida. Como dice el apóstol, examinaos estáis en fe. ¿Estamos actuando conforme al sentir de Cristo? ¿Estamos actuando conforme a la ley de Cristo? Si es así, tenemos la alabanza de nuestro Dios, porque eso es lo que a Dios agrada. Pero si es lo contrario, estamos bajo maldición, la sentencia de ser anatema. Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 6, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque no hizo acepción de personas. Y en esto sabemos que nosotros hemos conocido si guardamos sus mandamientos. ¿Qué dice? El segundo es tan fuerte como el primero, dice. Así como amamos a Dios, debemos amar al prójimo. Son los mandamientos de nuestro Señor. En esto conocemos si somos hijos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y no hay verdad en él, como tampoco hay verdad en el diablo y en todo aquello que le siguen. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por eso sabemos que estamos en él. La caridad, el amor de Dios está perfectamente en cada uno de los creyentes. ¿Y cómo se manifiesta? Amando y perdonando y sobrellevando a nuestro prójimo, como Él lo hizo. Y termina diciendo, verso 6, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y con eso se cierra todo. El que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Anduvo Cristo con maltrato hacia el prójimo? ¿Con envidia? ¿No? Con amor. Soportó todo lo que le hicieron, todo eso es escarnio. Soportó hasta la muerte, por amor a ellos, por amor a esa humanidad, por amor a nosotros. Y para terminar, vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Juan, capítulo 3, verso 23 y 24. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Muy similar a lo que dice Pablo, que amemos a nuestro Señor Jesucristo y el que no, sea anatema. ¿Qué dice acá? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él, y Él en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. Entonces, hermano, preocupémonos de andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de la paz, como dice el apóstol en Efesios 4, del 1 al 3. Eso quería compartir, hermano, que el Señor nos ayude para actuar conforme al sentir de Él. Así que pido a Dios que me ayude a mí primeramente y a cada uno de los hermanos también, que el Señor nos ayude. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano Pedro, que el Señor le bendiga también. Pastor, ¿algún comentario concerniente a la reunión de hoy? Sí, hermano, gracias. Saludos a todos. Sin duda entender el amor de Cristo, el cual lo vemos principalmente más claro todavía en su ofrenda propia que se hizo él mismo en la cruz por nuestros pecados. El no entender esto nos da el paso más importante, entender que el Señor nos amó de tal manera. Y Dios también de tal manera, que dio su propio Hijo. Por lo tanto, despreciar el sacrificio y no amar a Cristo es ganarse el anatema, que la palabra aquí está diciendo, ¿no? No amar al Señor Jesucristo es anatema. Y en Romanos 8, versos 37 al 39, leo, antes en todas cosas, en cuanto a
aflicción, porque en el 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Es lo que va a ser justo, sobre todo en los tiempos apostólicos, por causa de Cristo, por mantener la verdad y el amor a Cristo. Quizás ante todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura podrá apartar, dice, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, aquí está cierto, Pablo, ¿cierto?, que ninguna de estas cosas, ni la misma muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ¿cierto?, ni lo presente, ni lo que vendrá, ni ninguna cosa que esté alta o baja nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol y los apóstoles enfatizaban andar en amor hacia Cristo, porque eso es lo que nos permite amarle y en ese amor que vemos nosotros reflejado en la cruz, porque Él se dio por nosotros, vemos la enseñanza, ¿no?, de que para Jesús amarle significa no negarle. Por eso que a Pedro se le llamó hijo de Jonás, por parte de Cristo. Él cuando tenía que ir a predicar, Jonás tomó otro camino, no fue a la ciudad que el Señor le indicó, sino que tomó otro camino. Él también, mientras el Señor padecía, cuando le decían que lo habían visto con el Señor, él lo negó. Pero finalmente hizo caminos derechos en el Señor. Y amar al Señor significa retener su doctrina y batallar por ella conforme a como ha sido enseñada, para que el amor de Cristo sea manifiesto en nosotros, que le amamos porque Él nos amó primero. Y toda nuestra perseverancia se debe a que le amamos. Y que también Él ha derramado ese amor por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Nos ha llevado a creer que es el Hijo de Dios, en quien tenemos promesa cierta en el día postero de recibir por la resurrección, en el nombre de Jesucristo, la vida eterna. Eso, hermano, gracias.